Son tiempos difíciles, sin líderes. Reina el caos. Dos mundos en colisión. Solo ustedes se le interponen. La más grande misión de todas: cambiar el rumbo de la historia humana. Vamos a ir al libro de Romanos 12, versículo 1. Y vamos a leerlo, aleluya, el versículo 1 y el versículo 2. Yo voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Diga en voz alta: entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Di en voz alta: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Qué Dios quiere hacernos? ¿En personas viejas o nuevas? Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, diga, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta segunda parte de Transformes tiene mucha implicancia. ¿Por qué? Porque habíamos estado explicando que la palabra transforme en el griego es metamorfosis, transformar, transfigurar. ¿Por qué es demasiado importante que Dios quiere transformarnos? ¿Por qué Dios quiere hacer una transformación en nuestra vida? Porque Dios, aleluya, a pesar de que murió en la cruz, a pesar que hizo la obra salvadora, Él quiere, aleluya, que usted conozca de Cristo aquí, a las personas que han venido por primera vez, que usted quiere que conozca de Cristo, nazca de nuevo, pero no solamente es un momento inicial, sino que Dios quiere hacer una transformación diaria para que nos parezcamos a Cristo. Pero dice Romanos capítulo 12, versículo 1, Dios va a cambiar mi manera de pensar. Entonces, para que la transformación se dé, Dios quiere cambiar mi manera de pensar. Y ahí vamos a ir aprendiendo paso a paso todo lo que Dios quiere en cuanto a su voluntad. Pero ya hemos hablado bastante esto en la clase anterior, en el culto anterior, y habíamos visto algo interesante, que habíamos tomado en cuenta al pueblo de Israel que estaba en Egipto. ¿Cuántos años estuvo preso, esclavo en Israel en Egipto? 400 años. Y Dios vino trayendo la libertad en ellos, y Dios los sacó de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Y ya le había dicho que de la tierra de Egipto a la tierra prometida, ¿cuántos días había? 11 días. Pero eso está en Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 2. Pero 11 días para caminar desde Egipto, que estaban saliendo de la esclavitud, a la tierra prometida. Pero ¿llegaron en 11 días? No llegaron en 11 días. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero hay cosas que necesitamos ser transformados. Israel salió de Egipto de la esclavitud física. Pero ¿sabe por qué no llegó en los 11 días? Porque Israel estaba esclavo espiritualmente y en su mente. La mayor esclavitud es en la mente y en el espíritu. Puede que de repente usted ha salido de Egipto, porque Egipto es la tipología del mundo. Ya usted no está yendo a los antros de perdición que antes iba.
Eso es algo externo, pero hay una esclavitud que no solo es externa, sino es interna. Y ese fue el problema de Israel. Israel estaba esclavo internamente, por eso que a pesar que lo sacó Dios de la esclavitud, ellos se seguían quejando, se seguían murmurando, seguían, aleluya, coaccionando, seguían hablando mal, seguían, aleluya, a pesar que ya habían sido libres, seguían diciendo en Egipto y en Egipto. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios que ya Dios le ha perdonado, Dios le ha limpiado, pero sigue recordando su conducta como era antes. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Por qué? Porque la mayor esclavitud es en la mente y en el espíritu. Es por eso que hoy vemos en la iglesia gente, aleluya, que sigue diciendo, pero yo pienso así, yo creo así, para mí eso es y se acabó. No importa lo que Dios dice. Y no estoy hablando de una gente que no tiene a Dios, sino estamos hablando de gente que está en las iglesias. ¿Por qué? Porque la mayor esclavitud no es la física. La mayor esclavitud es en la mente, aleluya, y en el espíritu. Por eso que Dios quiere transformarnos. Israel no pudo 11 días entrar a la tierra prometida porque estaba esclava en su alma y en su espíritu. Pero Dios quiere que seamos libres, porque Él vino para ser libre del cautiverio. Amén. Por eso que hay gente, hermano, que aún lidia con su mal carácter. Hay gente que sigue lidiando con sus temores. Algunos tienen más temor a su esposo que a Dios. ¡Qué silencio! Y hay otros que temen más a la esposa que a Dios. Santo, le tiembla. Y si es grandazo, la mujer te dobla. Santo del gloria. Dios del gloria. A veces es más fácil reprender al diablo que a la esposa. Se pone bravo, hermano. Y viceversa, reprender al diablo, aleluya, más fácil a los demonios que el esposo, que aún no son más testarudos. Dios mío. Santo. Bueno, ya escuché la oración intercesora de algunos. Que pase, que ya vamos a pasarlo. Diga transfiguración. Santo. Si hubiera habido una transfiguración, una transformación, una metamorfosis en Israel, facilito 11 días llegaba a su promesa. Pero Dios quiere a su iglesia transformarla, porque Dios no viene por una iglesia decadente, una iglesia fría, una iglesia con arrugas. La iglesia de Dios no tiene arrugas. ¿Cuántos se alegran? No hay arrugas en la iglesia de Dios. Santo. La solución es ser transformados. Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. ¿Lo tiene? Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto. ¿Y ahí qué? Se transfiguró delante de ellos. Transfiguración. Ahora, ese mismo texto que está en el libro de Marcos 9:2, si usted gusta, apúntelo. No vamos a ir a Lucas, pero lo menciono. En Lucas 9:28 dice algo interesante. Es lo mismo que fueron, dice, al monte a transfigurar, pero aquí en Marcos 9 habla que fue nomás y se transfiguró delante de ellos. Pero en Lucas dice que Jesús subió al monte a orar y ahí se transfiguró. Diga, Jesús fue al monte a orar y ahí se transfiguró. No sé por qué razón Marcos no lo menciona, pero diga, Jesús fue a orar. Diga, Jesús fue a orar. Esto nos dice que no puede haber una transformación
un transforme, una transfiguración, una metamorfosis si no acudimos a la oración. Si usted y yo no queremos entrar en el ámbito de la oración, no vamos a entrar en una transfiguración, transformación delante de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque esto no es mental. Diga, esto no es mental. Esto no es positivismo. ¿No? Positivo, mi hermano, positivo. No, hermano, el hermanón perdió el canal. No, hermano, no. Por ahí no. Diga, no es mental. Porque algunos dicen, cambió el medio mentalista. Dice alguno. No. Aunque me gusta la serie El Mentalista, muy bueno. Patri Yen, excelente, por si acaso. Pero no es mental. Diga, no es mental. Es un ámbito en el espíritu. ¿Y cómo se transfiguró? ¿Cómo hubo el transforme en Cristo? Cuando fue al monte A. Cuando fue al monte A. ¿Y por qué cuando vengo acá a las oraciones no aparece usted? ¡Qué silencio! ¿A alguien le estoy hablando? ¿Dónde Jesús se transfiguró, se transformó? Diga, en el monte de la oración. O sea que aquí no es algo mental. Usted y yo no podemos cambiar el patrón. Jesús se transformó en la oración. Y eso es lo que Dios está queriendo, porque Jesús dijo, mi casa será llamada casa de... Por eso que ahora vamos a activar a partir de este domingo. Van a haber ayunos todos los domingos. Amén. Este domingo adelante, todos los domingos va a haber ayuno. Y a los que están suditos de peso les conviene. Van a estar layas espirituales. ¡Qué silencio! Cuidado con los peloteros. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen los peloteros. Cuidado. ¿Cuánto me entiende? Jesús se transformó en la oración. Y dice, qué tremendo. Dice que estaba llorando. ¿Y sabe qué? Cuando sucede el transforme, escuche, cuando sucede el transforme, sucede algo. Versículo 3. ¿Y sus qué? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué pasó en el transforme de Cristo, en la transfiguración? Dice que su ropa comenzó a resplandecer muy blanco. ¿Sabe qué sucede cuando hay el transforme? Aleluya, y vas en oración, hermano. Dios comienza a limpiar nuestra vestidura. Nuestro trapo de inmundicia comienza a salir. Toda esa ropa sucia comienza a salir, porque Dios comienza a cambiar y a santificar a su pueblo. Necesitamos volver al monte de la oración. Necesitamos ser transformados en el ámbito del Espíritu. ¿Cuánto me está entendiendo? Mire, estoy hablando de la experiencia de Cristo. Transforme. Sus vestidos se volvieron blancos, resplandecían como la nieve. Santo Dios. ¿Y sabe qué el Señor dice a la iglesia de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17? Le dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, pero no necesito nada. Y no te das cuenta, dice en la Nueva Traducción Viviente, que eres un infeliz, eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Mire, cuando tú no estás en el ámbito del Espíritu, tú no estás en el ámbito de la oración, tu carne y el diablo, ¿sabe qué va a hacer? Va a dejarte desnudo. ¿Cuánto me entienden?
Y dice, aleluya, la iglesia de acá en Apocalipsis, en el capítulo 3, le dijo, ella decía, soy rica, tengo tanta cosa y esto. Y Jesús le dice, eres infeliz, estás miserable, eres pobre, ciego, estás desnudo. Versículo 18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí. Diga en voz alta, compra también ropa blanca de mí. Y así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra, úngete para tus ojos, para que puedas ver. Hay mucha gente en el pueblo de Dios no ve espiritualmente las cosas. Está todo en su mente natural. Versículo 19. Y dice así: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Aleluya. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Dios dice, yo corrijo y disciplino a los que amo. A los que Dios ama, ¿qué hace? Y los disciplina. ¿Cuánto le gusta que le corrijan y lo disciplina? Pero si Dios es tu Padre y si Dios es mi Padre, dice que Él nos va a corregir y nos va a disciplinar. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es la indiferencia. ¿Sabe qué es cuando uno es indiferente? No, ya no me preocupa la oración. Ya no me preocupa el venir a la iglesia. Ya no me preocupa las cosas espirituales. Estoy en mis propios afanes. Y Dios nos está hablando aquí y nos está llamando la atención. Yo no quiero una iglesia indiferente. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Usted quiere irse con el Señor? Pero la voz de Dios dice, la indiferencia no te va a dejar avanzar. ¿Cuánto me entiende? Si para ti las cosas de Dios ya no son tan importantes, caíste en indiferencia, estás ciego y desnudo. Yo les conté a unos hermanos que había entrado a una reunión, había tenido un sueño, había entrado a una reunión, aleluya, donde estaban los hermanos orando supuestamente, ¿no? Y estaban ahí, y yo entro y ahí la veo la pastora que está orando y varios hermanos ahí, pero en eso comienzo a observar y había varios hermanos que estaban totalmente desnudos. Yo me quedo, ¿qué desnudo? Y yo me acerco y le digo, ¿qué no te da vergüenza? ¿Cómo vas a estar sin ropa aquí en la iglesia? Dios mío. Pero ellos estaban chéveres. No se daban cuenta. Pero la voz de Dios dice que esta iglesia estaba desnuda, no estaba vestida. Y Jesús dice que vino el vestimenta de ropa blanca cuando estaba, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Quieres estar vestido? ¿Quiere estar vestido? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Mi casa es llamada casa de... Por eso que vamos a activar la oración para que lo malo de nosotros salga, para que esa carnalidad que te está, aleluya, ahí hincando para llevarte al pecado salga, para que todas esas ese grueso de debilidades salga de ti, porque Dios no ha llamado una iglesia, aleluya, andrajosa, miserable, una iglesia desnuda. Dios quiere verte vestido, porque ¿quiénes salen desnudos a la calle? Los locos. Si tú estás desnudo, estás loco, pero no por Cristo, sino por tus cosas. Y Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia vestida. Entonces Jesús fue al monte a orar. Y cuando oró, sus vestimentas blancas brillaban, Dios mío. Dicen los teólogos que cuando Adán y Eva estuvieron creados, ellos tenían un ropaje de luz. Mientras que estuvieron en obediencia, en un ropaje, obediencia a su palabra, ropaje de luz. Pero cuando comieron del árbol prohibido, ¿sabe qué pasó? Toda esa vestimenta se perdió. Esa vestimenta de luz, ¿por qué? Porque se cortó, ¿qué cosa? ¿Qué se cortó? ¿Qué se cortó? Ya, pero, claro, está bien, pero... Dice que ¿qué es lo que Jesús le vistió con ropa blanca? La oración. Y dice la Biblia que Adán y Eva, dice, conversaban con Dios. Dios pasaba, aleluya, gironeaba.
Y le conversaba, hola, ¿cómo estás? Sí, chévere acá, bueno, ya, gracias. Sí, oye, ya, Dios le decía, oye, gobierna bien la tierra, administra, saca un buen balance, todo. Cuidado con la serpiente, que es una terrible. No, no te preocupes. Y estaban hablando con la serpiente cochina. Cuidado, hermano. ¿Sabe cuándo conversa con la serpiente cochina? Cuando está viendo, ay, ¿será cierto lo que Dios dice? Ay, mira tus problemas, hay que hacer esto y hay que olvidarnos de Dios. Hermano, la serpiente te está hablando. Cuando te dice no perdones, cuando te dice, aleluya, que guarde rencor, cuando te dice, aleluya, que esté, hermano, hay gente que no puede estar tranquila si no está, aleluya, haciendo problemas. ¡Qué silencio! ¿Quién? Hoy no hago, acá está raro, no estoy haciendo problemas. Ya, vamos, ya, hermano. ¿Qué es eso, hermano? La gloria se te va cuando estás así. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, dice que estuvo en oración y se vistió. Aleluya. De ropa blanca. Pero no solamente eso sucedió. No nos olviden en Marcos capítulo 9. En el versículo 4, algo que me impresionó. ¿Lo tiene? Estamos en Marcos capítulo 9, versículo 4. Y apareció dos personajes. Dos personajes. ¿Quién? Elías y Moisés. Y hablaban. Diga, Elías y Moisés hablan con Jesús. ¿En dónde? En la oración. Claro, fue un monte, puede ser en la iglesia, puede ser su casa. Cuando usted en oración va a aparecer Elías y Moisés. ¿Qué representa Elías? Oh, lo profético. Diga, la revelación. Cuando tú entras en el ámbito de la oración, aparecerá lo profético, la revelación. ¿Pero qué trae la revelación? Moisés representa la ley, Moisés representa la palabra, pero esa palabra sin revelación es muerta. La palabra sin revelación es letra muerta, pero la palabra ungida por Dios es maná del cielo en el hoy, que te abre los ojos. Diga revelación. Jesús en oración. Apareció la revelación y apareció Moisés. Y lo lindo, hermano, que la revelación y Moisés y la palabra revelada estaba hablando con Jesús. Y hoy te viene a decir que si entras en el ámbito de la oración, la palabra revelada va a venir a ti y te va a hablar, porque quiere transformarte, quiere vestirte, quiere hacer que tu derrota pase y la victoria venga. Quiere que tus tinieblas salgan, porque hay poder en Jesús. Apareció. ¿En dónde apareció Elías y Moisés? En la oración. ¿Qué es Elías? Lo profético, revelación. ¿Qué es Moisés? La palabra. Entonces cuando tú estás orando, aleluya, la palabra va a comenzar a revelarse sobre ti y sobre mí. ¿Cuánto me entiende? Y me agradó la traducción del lenguaje actual. Este mismo hecho que apareció Marcos en el versículo 4 lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 31. ¡Qué tremendo! Y aquí Lucas nos aporta algo más. Dice la traducción del lenguaje actual: rodeados de una luz hermosa, los dos. ¿Quién eran los dos? Elías. ¿Y a qué representa Elías? Revelación. Y Moisés, la palabra. Y dice, o sea que había una luz. O sea que cuando está la oración, está la revelación, está la palabra. Estoy vestido, no me hallaré desnudo. La iglesia de los hechos le dijo, estás desnudo, no estás orando, no tienes la palabra revelada, la estás menospreciando, estás, aleluya, siendo indiferente. Y la voz de Dios dice, deja la indiferencia de la oración, deja la indiferencia de la revelación de la palabra, porque la palabra no se, aleluya, moja, la palabra se come.
Y dice Lucas 9:31, hablando de estos dos personajes que hablaban con Jesús, dice, ¿y qué hablaban? Le decían, hablaron con Jesús acerca de su muerte. Mira, la revelación y la palabra diga de su muerte. Le decían, vamos a hablar de la muerte, aleluya. Estamos en Semana Santa, aleluya. ¿Cuántos han visto, aleluya, la pasión de Cristo? Levante la mano. Levante la mano. Santo. ¿Y el resto qué ha visto? El Chavo del 8. Hermano, estamos en Semana Santa. Me he puesto a ver, hermano, aleluya. Ya creo que como la edad uno se queda dormido por rato, pero ahí me despertaba y miraba, aleluya. Pero hermano, mira, en esta fecha, hermano, aleluya, no puede dejar de ver la pasión de Cristo. Entonces, mira, la profecía, la revelación, Elías, y la palabra, Moisés, le habló, dice en Lucas 9:31, la traducción del lenguaje actual, acerca de la muerte que iba a tener. Y luego le habló de su resurrección. Cuando tú estás en el monte de la transfiguración, cuando estás en oración, cuando se te revela, aleluya, la palabra, aleluya, tus vestidos van a cambiar. Y la revelación y la palabra te dice, tienes que morir. Porque si el grano de trigo no muere, no da fruto. No va a haber transformación sin muerte. ¿Cuánto me entiende? Pero diga, no me voy a quedar en muerte. ¿Por qué? Porque dice que ellos le hablaron, vas a resucitar al tercer día. Y hoy es el día de resurrección. ¿Cuántos se gozan? Cristo resucitó. La revelación y la palabra le dijo, vas a morir. Pero te digo, no te vas a quedar en la tumba. Vas a resucitar. Y no solamente vas a resucitar, sino que vas ¿a qué? A tener la partida hacia el cielo. ¿Por qué? Porque has acabado la obra. Cuando estás en la oración, cuando estás en el monte de la oración y viene el transforme, la transfiguración, la metamorfosis, Dios me viste. ¿Y cómo me viste? Porque viene la palabra revelada. Y la palabra revelada dice, aleluya, tienes que morir a esa lengua larga que tienes. Tienes que morir a esa vida de chisme. Tienes que morir a esa vida de estar siempre queriendo, aleluya, que se hagan como tú. Aleluya. Si las cosas no se hacen como mí, no pasa nada. ¡Muere! Problemática. No doy nombre. Muere problemático. Yo soy el hombre. Machista, te va a caer un garrotazo. Cuando entras en el ámbito de la oración, viene la revelación, Elías, y viene Moisés, la palabra que me confronta, que me hace ver mi miseria, que me hace ver mi condición caótica, y no me queda otra de humillarme. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, has entendido, el que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tienes que morir a eso viejo, tienes que morir a eso mañoso que te domina. Uno está mirando a la mujer. Mira a tu esposa. Algunos se despeinaron. Despeínate en el nombre de Jesús. Deja de estar mirando a mujer extraña. Y mujeres, deja de estar mirando a hombre extraño. Mire al gordo panzón que tiene, no importa qué hace. Es lo que eligió. Está mirando al guapetón de allá. No, hermano. Muerte. ¿Cuánto me entiende? Muerte. Y cuando muere, diga, va a haber resurrección. Va a haber resurrección. Oh, viene la revelación y viene la palabra y la oración. Aleluya. Hacen ese vínculo perfecto. Aleluya, de las tres: oración, palabra y revelación. Y el Espíritu Santo se manifiesta. Y la vestimenta del cielo se manifiesta. Y la luz del cielo se manifiesta. Y dice, como ha muerto a eso feo. Como ha muerto a
eso que te contamina, te digo, te levantará, no te quedarás, resucitarás. Y no solamente vas a acabar la obra. Por eso decía el apóstol: he acabado la obra y me espera la corona de justicia. ¿Cuánto me entiende? Y vamos a andar genuinamente con Dios. Qué tremendo sucede en el transforme, en la oración. Amén. Wow, qué tremendo. Elías y Moisés. Diga, Elías y Moisés. Mateo capítulo 22, versículo 40. ¿Lo tiene? Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende, diga, Moisés y Elías. ¿De qué mandamientos? Vaya a retroceda unos versículos atrás, Mateo 22, 37. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mateo 22, 37. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento y más importante es el que dice así: ama a Dios, diga, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué me habla, aleluya, Elías? ¿Y qué me habla Moisés? ¿Qué me habla la profecía, la revelación? ¿Y qué me habla la palabra de Dios? Me dice, aleluya, que el primer mandamiento y más importante, que ama a Dios, diga, con todo. Diga, con todo. Con todo lo que piensa. Con todo lo que eres. Por eso que Romanos 12 dice que no puede haber transfiguración si no entregas todo, tu cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuánto me entiende? Y cuando tú vas en oración, lo mismo te va a decir Elías, y te va a decir Moisés, y te va a decir el Espíritu Santo, y te va a envolver, y va a traer la revelación en la oración que te dice, aleluya, a Dios se ama con todo lo que piensa, con todo lo que eres. ¿Cuánto me entiende? Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, qué tremendo. Todo está resumido en eso. Por eso que Dios está queriendo traer una transfiguración, un transforme a su pueblo. Luego Lucas capítulo 16, versículo 16, habla de lo mismo, que cuando Jesús fue a orar y se le apareció, aleluya, Elías, que es lo profético, la revelación, y Moisés, que es la palabra, dice Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. ¿Sabe? Cuando tú entras en el ámbito de la oración, cuando tú entras en ese ámbito de la palabra revelada, Dios se te va a manifestar dando a conocer su reino. Porque Dios vino trayendo un reino. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. A las personas nuevas que han venido hoy, el Señor te dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y si tú quieres entrar a este reino, no la religión la crea el hombre. El reino viene del cielo a la tierra. Y nosotros no venimos a hablarte de religión, sino venimos a hablarte del reino de Dios, que Dios quiere gobernar tu vida. Y si tú quieres entrar a ese reino, la única condición, según la Escritura, y Jesús dijo, arrepentíos. ¿Cuánto me está entendiendo? Y luego vamos a estar haciendo oración para conversión de los que han venido hoy. Porque el reino se ha acercado. Y dice ahí en el versículo 16, y todos se esfuerzan para entrar en él. Hermano, mira, para entrar en esta dimensión del reino necesitamos esforzarnos. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto estamos alegres por la resurrección? Pero no puede haber resurrección sin muerte. ¿Me entiende? No puede haber resurrección sin muerte. Por eso que Dios quiere que
crezcamos, pero Él nos da los recursos. Hermano, por eso yo creo que nuestra casa, la ICB, va a comenzar a trascender en el ámbito de oración. Va a haber una oración más intensa. Va a haber una oración de gente que entienda que Dios está queriendo transfigurarlo. Amado, aleluya, Dios, aleluya, no tiene problema por cuantas cosas tenga, porque Dios tiene todo el recurso para que tú seas transformado, para que el transforme, la transfiguración venga. El punto es que tú y yo tenemos que estar en el lugar correcto, tenemos que estar en el ámbito de la oración, tenemos que estar en el ámbito de la palabra, tenemos que estar en el ámbito de la revelación para que Dios nos viste y no seamos desnudos. ¿Cuánto me entienden? Y dice que en el monte de la oración, ¿a cuántos llevó? Llamó a 3. ¿Quién era? Juan, su hermano Jacob y Pedro. 3. Aquí encontramos un hecho de capítulo 4, de hecho, versículo 13, y está hablando de dos personajes que estuvieron en el monte de la transfiguración. Se llama Pedro y Juan. En ese tiempo, cuando estaban en el monte de la transfiguración, hermano, ellos estaban con dudas, eran, aleluya, iracundos, querían los primeros lugares. ¿Por qué? Porque todavía ellos no habían sido transfigurados. En el monte de la transfiguración, ¿quién se transfiguró? ¿Pedro, Juan, Jacob o quién? Solo Jesús, diga, solo Jesús. Jesucristo. Pero aquí vemos en el Hechos capítulo 4, versículo 13, había ya sucedido un transforme de Pedro y de Juan. Habían sido, aleluya, había habido una metamorfosis, una transformación poderosa. Y hermano, mire, cuando hay transformación es porque primero hubo muerte y luego ¿qué hubo? Porque Elías y Moisés le dijeron a Jesús, ¿saben? Mira, estás orando, pero quiero decirte que vas a morir y quiero decirte que no te vas a quedar en la muerte, vas a resucitar. Y ahí va a haber una gloria poderosa. Entonces aquí ya encontramos que estos dos, Pedro y Juan, habían sucedido el transforme. Dice Hechos 4:13, yo lo voy a leer en la traducción amplificada. Dice así: ahora bien, cuando vieron la audacia y la elocuencia sin trabas de Pedro y de Juan, se dieron cuenta de que eran ignorantes e inexpertos en las escuelas, hombres comunes sin ventajas educativas. Se maravillaron y reconocieron que habían estado con. ¿Por qué? Porque habían subido al monte de la transfiguración. ¿Y cómo subo al monte de la transfiguración? Cuando primero, oro. Segundo, ¿viene qué? ¿Quién vino? Dos personajes. Elías y Moisés. ¿Elías qué es? La revelación, y Moisés la palabra. Y dice que la gloria vino y resplandeció. Y ellos, ¿qué le dijeron? Jesús le dijo la palabra, aleluya, a través de Moisés, y la revelación a través de Elías. Le dijeron: Jesús, vas a, pero no te vas a quedar muerto, porque vas a resucitar, porque vas a acabar la obra. Y eso es lo que había sucedido con estos dos personajes, aleluya, que vieron lo que sucedió, cómo se transfiguró Jesús, pero ellos todavía no habían sido transformados. Pero ya cuando llegó a Hechos 4:13, dice que toda la gente vieron, hermano, cuando la transformación viene, la metamorfosis viene, otros lo ven. Pero cuando no hay metamorfosis, no hay transformación, también se ve. ¿Qué se ve? El mal carácter. ¿Qué se ve? El viejo hombre. Pero aquí dice que
Ahora decía, porque ya había llegado la metamorfosis, la transformación. Vieron la audacia, la elocuencia. Oh, ya dice la traducción amplificada, me gusta, sin traba. Oh, no, estaban medio trabados, con miedo. No. Oh, ¿quiénes son Pedro y Juan? Pero ¿cómo han hecho esto? No, ya se habían transfigurado, pero decían, pero ¿qué pasó con esto? Estos no eran ignorantes, inexpertos en las escuelas. Aleluya. Oh, parece que comieron mucha lenteja, eran muy duritos. Oh, pero estos no eran hombres comunes, sin educación, pero se quedaban maravillados. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hablan? Misterio, revelación, sanidad, prodigio, cosas poderosas. Pues lo reconocieron que habían estado con Jesús. Y Jesús quiere llevarme a mí y a ti a la oración, a la palabra, a la revelación para ser transformados. ¿Cuánto me entiende? Amado, Dios quiere una iglesia gloriosa. Dios quiere una iglesia gloriosa. Dios quiere una iglesia gloriosa. Santo Dios. Y esto de ser transformados realmente en verdad es muy profundo. Y Pablo dice así, vaya a 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Nueva traducción viviente. 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dios está queriendo que usted vea y refleje su gloria, pero solo eso sucederá en el lugar de la oración, en el lugar de la palabra revelada, en el lugar donde la revelación y la palabra dice, ya no puedes seguir así, ya tu vieja naturaleza no te puede seguir dominando, tienes que ir a la cruz, tienes que morir. Y cuando el grano de trigo muere, aleluya, resucita, aleluya, y da fruto a 100 por 1. Y Dios dice, y vas a parecerte a Él a medida que somos transformados. O sea, va a haber medidas. Diga, va a haber medidas. O sea, cada acto de muerte a tu vieja naturaleza vas a tener una medida de transformación que te vas a parecer a Cristo. Y cuando alguien, mi hermano, no refleja a Cristo, no refleja nada, hermano, es porque esa persona no ora, la palabra no se le revela, no muere y menos va a haber resurrección. Pero Dios está queriendo que esta casa, la ICB, sea transformada por el poder de Dios. Y sigue diciendo Dios, es tiempo de volver a Él en un encuentro. Amén. Quiero despedirme de todos mis amados. Shalom, bendiciones.